chicos, buenas tardes. Continuando con el capítulo El camino no se acaba, en esta ocasión la lección que vamos a tener se llama Lo que necesitábamos en el camino. La lectura es en Isaías en el capítulo 9 y vamos a leer solo dos versículos, el versículo 6 y el versículo 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bien, como lo vimos en el capítulo pasado, el Señor ya había prometido una salvación. Y esa salvación que prometió no solamente era para ellos, sino también para nosotros. Nosotros también necesitamos una salvación. Es necesario que tengamos nosotros un Salvador, porque nuestro Señor Jesús es el único que nos puede ayudar en las situaciones más deprimentes y más dolorosas, más tristes, más negras que tengamos. Él solamente nos puede dar vida, nos puede dar luz, nos puede guiar en ese camino. Ahora debemos ver a la luz de las Escrituras cómo es nuestro Salvador, qué es necesario para todos nosotros. Mi punto número 1 es: nosotros necesitamos un buen modelo. Y esto lo empezamos a ver en el versículo. Dice, porque un niño nos es nacido. Esta frase de un niño revela el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Metafóricamente, en algunos versículos se usa la palabra niño, se usa esa figura para indicar cómo debe ser la forma del creyente. Y esto lo vemos en Mateo 18:3, que dice: y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo es un niño? ¿Cómo que dicen porque si no eres niño no vas a entrar en el reino de los cielos? O sea, ¿quieres decir que ya por ser joven ya no entro? ¿O ya por ser persona adulta ya no entro al reino de los cielos porque no soy un niño? No, claro que no. Eso es metafórico. Esto es solamente como la figura, ver el carácter de lo que es un niño. Las características de un niño son el ejemplo perfecto para conocer el corazón humilde que debemos de tener nosotros los cristianos. Nosotros necesitamos ser como esos niños. ¿Y cómo son los niños? Un niño es una persona dependiente. ¿Dependiente de quién? De sus padres. ¿Por qué? Porque sus padres le dan al niño la comida, le dan el vestido. Si se enferma, pues van por las medicinas. El niño depende completamente de sus papás. También un niño confía en estas personas adultas. Si a lo mejor tu papá llega y de niño te dijo, vamos a ir, si sacas 10 a la feria porque tuviste muy buenas calificaciones, tú lo vas a creer. Tú vas a decir, voy a echarle muchas ganas para poder sacar 10 y que mi papá me lleve a la feria porque él me lo prometió, porque él así lo dijo, y si lo dijo lo va a cumplir, porque los niños son dados a confiar en sus padres o en las personas adultas. ¿Qué más? Obviamente un niño, como no trabaja, pues no tiene una posición social, no tiene de qué jactarse de decir yo tengo tal puesto, yo tengo tanto dinero, ni siquiera tiene una influencia, ni siquiera tiene medios económicos, no tiene nada de eso para poder ser soberbio. El niño no es soberbio, el niño es humilde, es sencillo, es enseñable. Los niños son como esponjitas que absorben todo lo que tú digas, todo lo que tú hagas, cómo actúas en las diferentes situaciones de la vida, cómo vives literalmente, y van a hacer de ti un reflejo. Ellos van a hacer lo que tú estás haciendo. Van a decir, yo me voy a parar temprano y voy a orar como mi papá lo hace o como mi mamá lo hace, porque son así. Los niños son enseñables. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo
capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nuestro Señor Jesús también fue manso, también fue humilde. Bien, estoy diciendo manso y humilde. ¿Qué significa ser manso? ¿Qué significa ser humilde? Manso significa no actuar con agresividad, ser pasivo, ser tranquilo, ser bueno, ser una buena persona. Eso es ser manso. Y humilde es actuar con modestia, con sencillez, es conocer tus propias limitaciones, igual también conocer tus virtudes, pero no jactándote de ellas, sino que al contrario, actuar reconociendo esas limitaciones, esas virtudes, actuar conforme a tus virtudes y conforme a tus limitaciones. Eso es ser humilde. Así como Jesús dice que fue manso y humilde, nosotros también debemos de ser mansos y humildes, sencillos como un niño. Debemos de ser enseñables en la palabra, dejar que las personas mayores, nuestros representantes, nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros padres, nos enseñen cosas, no decir, ay, yo ya todo lo sé. O tú qué sabes si estás bien viejo, o tú qué sabes si vives en la otra época. No, déjate enseñar, abre tu mente para que puedas aprender las cosas de todos aquellos que quieren enseñarte. Entonces nosotros debemos de ser así, sencillos, humildes, enseñables, depender completamente de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de confiar en Él, confiar en su palabra. Debemos de seguir ese modelo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó para ser como Él y para ser como un niño. Mi punto número 2 es: nosotros necesitamos un verdadero Salvador. Dice Isaías, el que leímos, hijo nos es dado. Bien, aquí la palabra griega para nacido es genetos, que significa nacido de mujer. Nuestro Señor Jesucristo tuvo un nacimiento virginal. Él nació de una virgen y fue concebido por el Espíritu Santo. Y con esto les estoy diciendo que el Señor Jesús fue humano. Muchas personas no creen que nuestro Señor Jesús haya sido concebido del Espíritu Santo. Muchos otros creen que la Virgen María fue también concebida por el Espíritu Santo. Y no, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo y nacido de una virgen, nacido de una mujer. Nació como todo ser humano, bebecito. Lo tenían que envolver en pañales. Lucas 2:7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Nuestro Señor Jesucristo fue un bebé. Su desarrollo fue como todo ser humano, como cualquier persona, pero sin pecado. Nuestro Señor Jesucristo fue 100% humano. ¿Por qué? Porque vino a nacer en un bebé y luego siguió creciendo hasta llegar a un adulto y pagar como ser humano por nosotros, pero también era 100% Dios. Estas dos naturalezas, humana y divina, fueron necesarias para nuestra salvación. Dice Primera de Corintios 15 del 21 al 22, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Como la muerte entró por un hombre la salvación. La muerte entró por Adán en Génesis, cuando cometió el pecado, cuando desobedeció la orden que le había dado Dios. Y así como la muerte, el pecado entró por Adán,
también la salvación entra por un hombre, y este hombre es nuestro Señor Jesucristo. Y por ser humano, también tenía las mismas limitaciones humanas que tenemos nosotros. Tenía un cuerpo y este cuerpo se cansa, este cuerpo llora, este cuerpo se duele. Así nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo está en Juan 4:6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Nuestro Señor Jesús recorría muchos kilómetros y obviamente como ser humano te vas a cansar. ¿Qué más tuvo? Sintió sed. Juan 19:28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. También tuvo hambre. Dice Mateo 4:12, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Nuestro Señor Jesucristo tuvo un proceso de crecimiento, de aprendizaje, como todos los niños normales del mundo. Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Como todos nosotros, tenía sentimientos, lloraba por algunas cosas, como lo vemos en Hebreos 5:7, que dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dice el versículo de Isaías 9:6, y principado sobre sus hombros. ¿Qué significa principado? Pues viene del griego arge, que significa principio, gobierno o dominio. También algunas otras traducciones lo traducen como soberano. Tiene autoridad sobre todo. Tiene el poder, la potestad sobre todo. Los ejemplos bíblicos se pueden ver en muchos lados, como por ejemplo en los milagros que realizó. Por el tiempo del video no vamos a poder leer los versículos completos, pero les exhorto a que en sus casas los puedan leer. Vamos a los ejemplos. Que curó la mano seca al hombre, o cuando sanó a los leprosos, o igualmente cuando expulsó demonios, o cuando calmó las tempestades, o también cuando anduvo sobre el mar, cuando caminó sobre las aguas. Son muchos los milagros y muchas las cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo, como por ejemplo también venció a Satanás cuando Satanás lo fue a tentar en el desierto. Esto lo podemos ver en Mateo 4, del 10 al 11, que dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Y bueno, nuestro Señor Jesucristo fue nacido, dice, nos es nacido, nos es dado aquí a nosotros. ¿Para qué? Para poder darnos salvación, para poder darnos vida. Fue dado para todos nosotros como creyentes. Necesitamos a este modelo perfecto en nuestras vidas. Nuestro modelo es Cristo, es Jesús, debemos de seguir su ejemplo. Dice 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. 1 de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Nuestro ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros debemos de reconocer la importancia de nuestro Señor en nuestra vida. Debemos reconocer que somos pecadores. Debemos reconocer que necesitamos esa salvación, porque por nosotros mismos no podríamos salvarnos. Por nuestras acciones no podríamos llegar al cielo con el Señor, sino solamente por un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Por Él es que nosotros tenemos salvación, nosotros tenemos vida. Entonces no hagamos a un lado al Señor Jesús, sino al contrario, tomémonos de la mano de Él
y caminemos hacia ese futuro que tiene para nosotros. Como les dije en el video pasado, el camino no se acaba, la vida no se acaba, la vida sigue. Solamente agarrados de la mano del Señor es como nosotros podemos salir triunfantes de esa situación, ser victoriosos y tener en la mira ese modelo que es nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos nosotros entonces seguir el carácter de Cristo, pues sencillo ante la gente, pero con convicciones firmes ante las tentaciones. Debemos de ser como nuestro Señor Jesucristo, sencillo, pero firme en lo que creemos, firme en la fe de nuestro Señor Jesucristo, firme ante las tentaciones. Y bueno, ya para concluir, les dejo dos preguntas. La primera, ¿es Jesús el modelo en tu vida? Y la segunda pregunta, muy importante, respóndanla con completa sinceridad, y es la siguiente: ¿has reconocido a Jesús como tu Salvador? Si no es así, si no has reconocido al Señor Jesús como tu Salvador y como tu Señor, entonces te pido por favor que inclines tu rostro y hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados cometidos. Entiendo que por mí mismo no puedo hacer nada para ser salvo. Pero ahora, Señor, te entrego mi vida para que tú la moldees a lo que tú deseas. Señor, te pido que entres en mi corazón y que seas mi Señor y mi Dios, mi guía, mi modelo a seguir. Te acepto como mi Salvador, aquel que vino y se hizo hombre y murió en la cruz por mis pecados. Te acepto como ese Salvador. Señor, lléname de ti. Abre mi entendimiento. Dame sabiduría para entender tu palabra y permíteme tener una comunión contigo día con día. Gracias por venir a salvarme, a morir en esa cruz por mí. Todo esto te lo agradezco y te lo pido en tu bendito nombre, nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, chicos, por haber visto el video. Si hiciste esa oración, te pido que me lo dejes en los comentarios para platicar un poquito más. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Nos vemos la siguiente semana.
Estas dos naturalezas, humana y divina, fueron necesarias para nuestra salvación, dice Primera de Corintios 15 del 21 al 22, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Como la muerte entró por un hombre la salvación. La muerte entró por Adán en Génesis, cuando cometió el pecado, cuando desobedeció la orden que le había dado Dios. Y así como la muerte, el pecado entró por Adán, también la salvación entra por un hombre. Y este hombre es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por eso.